Está ya con nosotros María José Bernal, la directora ejecutiva de FENALCO en Antioquia. Ahí está conectada ya por Zoom. A María José, un abrazo. Y aquí en el set de noticias está Santiago Ortega, el director de innovación de Emergente. Directora de FENALCO en Antioquia. Hola, buenos días. ¿Cómo está María José? Bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Un saludo muy especial. Está en Azocajas, en el encuentro de Azocajas que se cumple en Cartagena desde el pasado miércoles. Se instaló el miércoles a las 5 de la tarde. Incluso por allá está nuestro corresponsal Álvaro Goliat Pérez, a quien vamos a conectar en un ratico. Santiago Ortega. Santiago, bienvenido. Buenos días. Felipe, buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo le fue en la Convención Internacional de Emergencia Climática? Chévere el asunto, ¿no? Bien. Fue un evento muy grande, con, invitados de muy alto nivel y yo creo que lo más importante de la convención es mandar ese mensaje de, estamos en una emergencia climática, tenemos que tomar acciones de la emergencia y que Antioquia como departamento está comprometido con eso. Entonces creo que fue un balance muy positivo. Directora, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ayer ya luego de revisiones jurídicas precisó un poco más ese anuncio que hizo desde los Estados Unidos que traía el rótulo de prohibición. Ya habla de restricción, que es lo que tal vez pudiera hacer el gobierno municipal o gobierno distrital para el caso de Medellín, que es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Usted inmediatamente el miércoles salió a enfrentar al asunto de decir no nos parece, de eso no hemos hablado en las mesas técnicas que tenemos. Hoy, con el escenario un poco más claro, ¿cuál es el pensamiento de los comerciantes antioqueños de cara a las propuestas del alcalde de Medellín? Bueno, pues realmente es el mismo pensamiento. Nosotros venimos apostándole desde el gremio a la movilidad sostenible, a las nuevas tecnologías desde hace un buen rato. Tenemos con nosotros alrededor del 80% de los comercializadores y distribuidores de transporte eléctrico que nos acompañan. Tenemos dos comités que son sumamente importantes para nosotros. El primero es Promover, que es el Comité de la Promoción de la Movilidad Eléctrica, y el segundo es Gas Natural Vehicular, en el que hacemos procesos y tenemos un plan de trabajo ambicioso precisamente para apostarle a la sostenibilidad. Pero claramente no estamos de acuerdo con prohibir. Una cosa muy distinta es decir, yo voy a promover activamente ciertas tecnologías y formas de movilidad, y otra es decir, voy a prohibir la venta de vehículos de combustible, que con eso no estamos de acuerdo. No creemos que prohibir sea el camino. Y mucho menos decirnos que es en 13 años, sabiendo que pues nosotros, nuestro equipo, nuestros afiliados del sector de movilidad, justamente estuvimos la semana pasada con el secretario de movilidad, nuestra gerente estuvo allá, pues revisando planes. FENALCO se ha destacado por siempre ser muy propositivo en los temas de movilidad, porque tenemos 38 sectores económicos en el gremio, cientos de empresarios que están en ellos, y la movilidad no es un tema del sector de movilidad, no es un tema de los concesionarios, de los CDAs y demás, sino es transversal a toda la ciudad y todos los sectores. Directora, escúcheme, la interrumpo para lo siguiente, porque las palabras clave del alcalde se modificaron. El pensamiento de FENALCO, si les dicen ya no es prohibir, es restringir o desestimular, ¿cambia esa postura o siguen en la misma postura? Nosotros, pues desde que nos expliquen cómo va a ser eso, la desestimulación, porque no hay un plan de trabajo que nosotros conozcamos. Nuevamente les comento, nosotros participamos de, pues si no son todas, es la mayoría o todas las que conocemos, las mesas de movilidad que hay en la administración y en distintas entidades, e incluso buscamos articularnos con las administraciones del área metropolitana como tal, los demás municipios. Entonces no conocemos planes de trabajo, pero aún así no estamos de acuerdo con la prohibición o la restricción. Preferimos la promoción propositiva y activa de otras formas y otras tecnologías de movilidad. Santiago, si bien ese anuncio del alcalde pues es como la meta final o es el proceso hacia el cual deben apuntar pues todas las economías, la verdad es que este anuncio cogió fuera de base a muchos sectores, y muestra de ello pues es la respuesta de FENALCO y de sectores como Intergremial. ¿Usted cómo recibió este anuncio?
Vea, yo voy a poner esto en otro plano filosófico, ¿cierto? Porque imaginémonos que de aquí al 2035 todos los carros de Medellín son eléctricos. Me dicen, no, maravilloso. No tenemos los problemas de calidad del aire que tenemos, pero seguimos teniendo muertes en vía, carbono cero, tacos, carbono cero, pérdida del suelo, carbono cero, y una ciudad cero competitiva, carbono cero, ¿cierto? El problema de Medellín no es que los carros sean eléctricos o no, es que es una ciudad de alguna manera bipolar que trata de apostarle mucho a la movilidad sostenible y demás, pero las últimas alcaldías, el presupuesto que se gasta en vías es órdenes de magnitud mayor del que se gasta en transporte público y en peatonalización, o en temas de bicicletas o demás. Entonces, claro, yo entiendo que a la gente le dé muy duro cuando dicen, no, es que el carro, es que se va a prohibir, es que toda la cosa, pero también cuando uno se pone a mirar, venga, ¿por qué no nos enfocamos más bien en darnos cuenta que transformar la ciudad funciona de otra forma mejor? Es decir, acabaron de peatonalizar una calle en el centro, la vía Alhambra, con los comerciantes ahí, más del 70% de los comerciantes dijeron que las ventas se vendieron y no hay carros. Si nosotros somos capaces realmente de transformar nuestra ciudad, yo creo que no es que a 2035 tengamos que prohibir la venta de vehículos, es que a 2035 a la gente no se le ocurra comprar un vehículo. Pues bacano que lo tengan para moverse, para algunas cosas, pero que el movimiento día a día sea mucho más fácil o en transporte público o caminando. Y desde hoy tenemos las herramientas para hacerlo, solo que nos falta tomar esas decisiones valientes para empezar a hacer esa desincentivación profunda. Doctora, ese tema del anuncio del alcalde, que evidentemente ayer lo matizó, lo aterrizó un poquito a lo legal, pasó incluso por algunos analistas por un tema de pánico financiero al establecer esa prohibición que usted en redes inmediatamente saltó a advertir. ¿Ha habido algún pronunciamiento, algún encuentro con personas de la alcaldía para que esa mesa en la que ustedes vienen trabajando se cite de manera urgente para lo que dice Santiago, aterrizar esas medidas que tienen que ver y tomarse de manera conjunta? Porque la administración tiene que contar con los gremios, con la academia, con el ciudadano común y corriente, y no lanzar a los medios observaciones y propuestas. La pregunta es concreta. Después de esto, ¿los han citado a la mesa que ustedes semanal o quincenalmente asisten para debatir este tipo de propuestas? Nosotros ya estamos en conversaciones. Lo primero que hicimos fue reconfirmar si esta información era cierta, sí, con la Secretaría. No tuvimos pues mayor respuesta, creo que hasta ellos los tomó por sorpresa. No conozco pues internamente los manejos de la Secretaría como tal y la administración. Pero yo creo que hay una cosa muy clara, y es que en papel todo es muy bonito y decirlo es hermoso y hablar es muy fácil, pero es que los que ejecutamos somos el sector privado, y la gente creerá que solo es la cadena de movilidad, la industria de la movilidad, que es muy grande y que tiene distintos sectores que dependen de ella, porque no es solo los concesionarios, pero no. En realidad esto afecta al comercio, esto afecta pues las empresas que entregan sus productos a domicilio y demás, pero sobre todo afecta al individuo, al consumidor que no está agremiado, que no lo representa. Entonces es también un análisis desde la libertad de elegir. No es prohibiendo, es promoviendo nuevas formas, entendiendo también que los vehículos, y yo no voy a entrar en la minucia técnica, porque los expertos en movilidad ya a nivel técnico y profundo pues son mis empresarios afiliados, los de nuestro gremio, pero realmente pues esto son tecnologías más costosas, que no se ha dado ese proceso de apropiación en nuestra ciudad. No sé, me imagino que en el resto del departamento, pero claro que en la ciudad no se ha dado del todo, apenas está empezando, se ha avanzado, pero esto es un proceso y es más costoso, son tecnologías mucho más costosas. Entonces nosotros no podemos estar generando un pánico o la incertidumbre que generan este tipo de anuncios por parte del alcalde en los empresarios, pero también en los consumidores.
Directora, pero en esas mesas técnicas a las que usted asiste con la Alcaldía de Medellín y con otros actores de la movilidad, ¿han hablado de movilidad sostenible? ¿Han visualizado un futuro cercano o futuro relacionado con cómo movernos de manera diferente, involucrando y teniendo en cuenta las posturas de ustedes, los comerciantes? Pues a ver, nosotros somos críticos de la movilidad en este momento en la ciudad. Nosotros creemos que falta mayor inversión de infraestructura, falta mayor conciencia y un trabajo mucho más articulado. Vemos con preocupación también la situación de movilidad que hay en Medellín en estos momentos. No es momento para decir que ya se invirtió del todo en infraestructura porque eso no es posible. Pero bueno, digamos que y tenemos varias propuestas que venimos trabajando con la Secretaría directamente. En el tema de movilidad sostenible, pues digamos que sí, es una preocupación todo el tiempo, que pues le estamos trabajando, que se mencionan los comités, pero jamás se había mencionado algo como una prohibición de la venta de vehículos a combustible a partir de una fecha siquiera. Eso no se había mencionado. Y como les digo, pues el último encuentro que tuvimos fue la semana pasada, está fresquito. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a trabajar entendiendo también las diferencias, entendiendo claramente que nosotros no estamos de acuerdo con las prohibiciones, que preferimos promover y proponer. Pero bueno, estamos abiertos a trabajar y también a defender esos intereses, no solo del comercio, no solo de los distribuidores de vehículos, ni mucho menos, sino también del consumidor, porque esto es un tema de la libertad de elegir finalmente. Y en el tema de sostenibilidad, calidad del aire también hay otras, hay un parque automotor, pero especialmente los camiones y bueno, que generan emisiones mucho más pesadas, que poco a poco, progresivamente, paulatinamente se deben ir reemplazando ese parque automotor, pues que perjudica la calidad del aire. Sí. Santiago, a propósito de lo que dice la directora de FENALCO, María José Bernal, y lo que usted nos planteaba hace un momento, ¿cómo tendría que hacerse esa articulación entre lo público, lo privado, entre los gremios, para lograr finalmente eso que todos esperamos y aspiramos, que se ve tan difícil, pero pues que es lo que hay que ir trabajando desde ya? Pues a ver, la directora mencionaba un tema de infraestructura. Yo no creo que falte infraestructura. Porque, ¿qué pasa? Cada que se hace un intercambio vial, de los que se hace en la transversal superior, los primeros 2 meses funciona hermoso. Para 2 meses está lleno de carros. Porque hay un fenómeno que ya está recontraprobado en el mundo que se llama el tráfico inducido. Si uno hace una vía, se va a llenar de tráfico. Pero eso también funciona. Si uno hace una ciclorruta, se va a llenar de bicicletas. Si uno hace un andén, se va a llenar de personas. E incluso pasa, hay un fenómeno muy particular que se llama la evaporación del tráfico. Es decir, si uno hace una vía más pequeña, esa vía, de alguna manera, el tráfico mejora porque ya no hay la cantidad de gente tratando de salir a usarla. Entonces, yo creo que de infraestructura nosotros estamos bien. Nosotros tenemos un exceso de vehículos. Si hacemos más infraestructura, vamos a tener más vehículos y vamos a seguir en la misma espiral de siempre, de gastando una cantidad de plata gigantesca en darle facilidades para que se mueva y ojo con esto, 15% de la población, que es la que se mueve en vehículo particular. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Hay una cantidad de medidas que se pueden empezar a tomar. En el centro había una zona de aire protegido donde había cierta restricción. Yo creo que eso podría servir como piloto. Eso arrancó muy bien en esta alcaldía, de algún momento paró. Hay una cosa que a la gente no le gusta y no le va a gustar, pero hay que hablarlo, y son los peajes urbanos. Un vehículo particular donde se mueve una persona genera una cantidad de externalidades económicas negativas que, hombre, uno dice, sí, es que puede que afecte a una persona, afecte a un comercio, pero en la gran escala nos afecta a nosotros como ciudad de forma salvaje, ¿cierto? En cambio, si las personas que decidan moverse en vehículos particulares pagan por eso, ahí de alguna manera están contribuyendo a eso y estamos reduciendo el uso de la infraestructura, porque la gente va a decir, venga, es que no tengo por qué salir, me puedo mover en otras cosas. ¿Qué tal en decir, venga, si queremos hacer inversiones grandes, qué tal llegar a pensar qué tal que el transporte público cueste la mitad? ¿Qué tal que el metro de Medellín diga, venga, si tenemos pases mensuales para que la gente no tenga que pagar el día a día, sino que pues, simplemente le dan un pase mensual y con el pase mensual se mueve infinitamente ya con un costo fijo? Yo creo que tenemos que pensar en la ciudad de forma distinta, tenemos que entenderla como un sistema
porque es un sistema, y entender que tenemos un exceso de vehículos particulares. Si nosotros no tuviéramos vehículos particulares, todos los vehículos de servicio que tenemos se moverían supremamente rápido y eso impulsaría el comercio, impulsaría la competitividad de esta ciudad a otro nivel. Santiago, usted habla de sistemas, pero pareciera ser que en la alcaldía no se hablaran porque, mire, todos los días tenemos quejas, semáforos dañados. Todos los días tenemos quejas de huecos en la ciudad. Eso vaya sumando problemas de movilidad. Todos los días tenemos temas de invierno que se llenan los deprimidos de agua y generalmente causan los caos. Todos los días tenemos noticias del desmonte de Encicla por el hurto de las bicicletas, pase lo que pase, sea porque el director del área dice que es un tema político y que son los opositores de esta alcaldía que están dañando para hacer quedar mal el programa. Todos los días tenemos noticias como esta del alcalde u otras que hubo en el pasado diciendo que la gente iba a pagar por sacar el carro. O sea, se oponen esas medidas. Hace falta como una conversación de ciudad frente a ese tema. Y frente a eso, finalmente hay un rifirrafe entre alcaldía y gobernación, donde el alcalde propone unos metrocables y el gobernador dice, no, aquí el tema es de movilidad pública y lo que tenemos que enfilar baterías es hacia un transporte masivo. Lo decía el gobernador sentado, necesitamos trenes, necesitamos... Y fue la gran conclusión de la convención. Exactamente. Tren del Río, o sea, movilidad sostenible masiva. Exacto, entonces hace falta como esa conversación y ahora lo dice María José, conversar, es que ya lo que propone que hace falta conversar, usted trabaja en una institución que es de la alcaldía, usted la tiene clara, usted lo veo sentado donde es, hablando de estos temas, pero falta sentarse con el señor del área metropolitana, con la señora de infraestructura, con el señor de movilidad, o sea, falta esa interacción, yo lo siento así, el pulso de la ciudad es como eso, falta que ustedes se sienten y se organicen primero como un discurso interno, como alcaldía, pienso yo como opinador. No, pero ¿cuál es la pregunta para Santiago? La pregunta es esa, ustedes se han sentado al interior para decir, mire, en definitiva la alcaldía tiene que apuntarle a este tema de movilidad tal día, porque es que Felipe, no se le olvide también usted, doctor Santiago, que viene unos ciclos de ciudad, que ya viene octubre, donde otra vez volvemos a tener un spot gigante de contaminación. Vea, yo soy privado, ¿cierto? Y soy activista ambiental desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y pues yo me he dado cuenta de Medellín, es que Medellín es una ciudad muy potente cuando decide ir para el mismo lado. Exacto. ¿Cierto? Nosotros fuimos capaces de salir del problema del narcotráfico, bueno, en parte, pues todavía sigue ahí, pero digamos esa gran amenaza de los 90 y esa ciudad fallida, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, alcaldía, empresarios, sociedad civil, academia, e ir hacia una misma parte. Hoy tenemos un reto intergeneracional que no espera y es el cambio climático. Y eso ya lo estamos viendo, ya estamos viendo la gente sin casa, estamos viendo los muertos, estamos viendo la infraestructura cómo se va y tenemos todos los medios para prepararnos, para mitigar con todas estas medidas de tráfico y demás, pero también para adaptarnos, para ver cómo convertimos a Medellín en una ciudad que sea una ciudad donde nosotros efectivamente podamos estar seguros frente a lo que viene del cambio climático. Y hay que recoger lo bueno que se ha hecho en los últimos años e ir para adelante. Parques del Río, por ejemplo, hay que apostarle a Parques del Río para adelante. La adaptación al cambio climático, hay que hacerlo, tenemos que tener una ciudad que sea para la gente. Y yo creo que el gran reto de los candidatos a la alcaldía, que ya deben empezar a hablar, es, venga, recojamos las visiones, pongámonos de acuerdo los fundamentales, que el fundamental no es la economía, el fundamental es el cambio climático, porque el cambio climático es la economía y no nos podemos olvidar de eso. ¿Cómo mitigamos, cómo adaptamos y cómo hacemos que en Medellín sea una ciudad más vivible, pero por encima de todo más equitativa? El gran logro de Medellín de los 90 fue decir, venga, nosotros fuimos capaces de dejar el narcotráfico atrás y de convertirnos en una ciudad distinta, pero nos quedó faltando la mitad. Sí. Todavía somos una ciudad profundamente desigual, con unos temas de inequidad muy fuertes, que es lo que tenemos que volver a recuperar. Entonces ya es ese reto de inequidad con el nuevo reto, que es el reto macro del cambio climático. María José, regresemos a la esencia para hacer la ronda final de conclusiones. Con este asunto de, ¿cómo lo quieren llamar?, desestimular la utilización de los carros a combustión, a gasolina en 2035 en Medellín y el Valle de la Aburrá, restringir la circulación de ese tipo de vehículos. ¿Cuál es su conclusión? En 30 segundos, por favor. Nosotros rechazamos lo que comentaba el alcalde hace poco, que era prohibir la venta de vehículos a combustible. En realidad lo que promovemos es
una pedagogía activa y propuestas para generar mayor sostenibilidad en la movilidad, que es algo transversal a todos los sectores económicos y no es un tema solo de los concesionarios, por ejemplo, de carros y de motos. Entonces, también hay que tener en cuenta que es articulando actores y no atacando en ningún momento. Tenemos que tener en cuenta que hay procesos de ciudad que se demoran, que necesitan pedagogía y conciencia y que no es desde la restricción o la prohibición, sino desde la promoción activa y propositiva. María José Bernal, la directora ejecutiva de FENALCO. Directora, gracias y que termine de disfrutar del encuentro de Azocajas. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Feliz día. Santiago, su conclusión, y a esa conclusión le conecto una pregunta. ¿Usted cree que en 2035 nuestra mentalidad, nuestra cultura dé para decir que ya en esa época no vamos a querer comprar vehículos de combustión a gasolina, sino que nos hemos pasado culturalmente, que hemos cambiado el chip para adoptar otro tipo de tecnologías? Pues es que los carros es una tecnología que tiene, ¿qué? 80 años, 120 años. Nosotros llevamos 10.000 años de civilización compartiendo y viviendo sin vehículos, ¿cierto? De hecho, los carros de alguna manera nos alejan. Los carros van a estar ahí, funcionan muy bien y sería interesante que, a ver, en algunos lugares ponen a Holanda de ejemplo que dicen, no, es que la gente tiene su vehículo en el garaje para cuando lo necesita, porque tiene que hacer una vuelta, moverse muy lejos, salir de la ciudad, lo que sea, pero en el día a día se mueve caminando o en bicicleta o en otras cosas, ¿cierto? Yo creo que la cultura la tenemos para eso, creo que la tecnología, no me queda duda que para el 2035 los carros de combustión van a ser mucho más baratos, de carros eléctricos van a ser muchísimo más baratos que los carros de combustión. Los chinos cambiaron el mundo de los carros eléctricos en 5 años. Ya hay empresas que decidieron a partir del 2028 dejar de no producir. más a combustión, vamos con eléctricos. Claro. Obligatoriamente vamos hacia allá. Pero yo creo que más que la visión y decir el tema de los carros eléctricos está bien, es concentrarnos en el problema de fondo, ¿cierto? Cambiemos la ciudad, la podemos cambiar desde ya, con lo que tenemos ya y poniendo los presupuestos para lo que son. Hay un urbanista muy famoso que se llama Brent Oderian. Brent dice, venga, es que la verdadera esencia, pues, o la verdadera potencia de una ciudad no está en lo que dice, porque no puede decir muchas cosas, sino en dónde gasta su presupuesto. El día que nosotros en Medellín empecemos a gastar más presupuesto en peatones y ciclistas y transporte público que en vehículos particulares, ahí la ciudad va a dar un cambio que de hecho nos va a sorprender. Eso va a ser una cosa grandísima, porque con las inversiones que hay tenemos peatones y ciclistas y un transporte público muy bueno. Imagínense donde de verdad le metamos la ficha a eso.